Muy buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. Aquí, hola Juliana, muy buenas tardes. Hola, Bienvenida. profe, buenas tardes. Bueno, Gracias. bienvenida a este tercer encuentro sincrónico de nuestra asignatura electiva Responsabilidad Corporativa. Doy un cordial saludo pues, para ti y también para todos aquellos estudiosos que se conecten de forma sincrónica a lo largo de esta sesión y a quienes también estén atentos a esta sesión de forma asincrónica. Bueno, como ustedes saben, pues estamos grabando esta sesión para posterior publicación en el aula. Les recuerdo a todos mi nombre. Ivonne Angulo de Castro, soy su docente en la asignatura y bueno, que ya pues estamos entrando a este segundo módulo de trabajo gestión corporativa para entonces, digamos, ampliar un poquito más cómo es esa responsabilidad corporativa de las empresas y cómo se trabaja, cómo se aborda, cómo se hace esa gestión, cómo se manejan esos aspectos en las empresas y especialmente nos vamos a centrar en la ISO 26000, aunque este no es el único instrumento del cual podemos hacer uso. Entonces, les doy una cordial bienvenida. Les recuerdo que estoy atenta a cualquier inquietud, consulta que ustedes tengan en relación al contenido del aula, a las actividades evaluables, para que de esta forma yo pueda atenderlos con todo gusto a través de los canales de comunicación que tenemos para tal fin. Entonces les recuerdo a todos mi correo electrónico ivon.angulo, así como aparece mi nombre en pantalla, @umb.edu.co y también me pueden contactar a través de el buzón de Canvas, el chat del aula, aunque pues realmente casi no lo usamos nosotros, y también a través de WhatsApp, como lo hacen muchos de ustedes. Entonces, mi número telefónico personal es 311-218-8531. Pueden contactarme a través de WhatsApp. Si no usan WhatsApp, pueden también hacerlo a través de Telegram, que tengo también esa aplicación disponible para atender a los estudiosos. Entonces, bueno, ya nosotros estamos viendo la presentación el día de hoy. Aquí entonces nos vamos a centrar específicamente en los temas relacionados con el módulo 2 y en la parte final de la sesión estaremos socializando cuáles son las actividades evaluables de este módulo. Listo. Ay, perdón que se me perdió la ventana. Listo. Entonces, dentro del contenido como tal, podemos recordar que de manera general en el módulo 1 tuvimos una aproximación a algunos fundamentos de la responsabilidad corporativa, antecedentes, qué normas internacionales existen. Por eso les decía, la ISO 26000 no es el único instrumento como tal, ¿sí? Tenemos otros instrumentos que también pueden aplicarse dentro de la responsabilidad corporativa y pues reconocimos qué son los grupos de interés, cuáles son los tipos de grupos de interés, la ética como principio rector de esa responsabilidad corporativa y el código de conducta. Ahora bien, dentro del módulo de gestión corporativa vamos a tener primero una contextualización sobre qué son los sistemas de gestión. Y yo creo que todos en nuestros diferentes trabajos, en nuestras diferentes áreas profesionales donde ejercemos, en las áreas donde ejercemos nuestra profesión, pues hemos tenido contacto con sistemas de gestión, ¿sí? Y pues entonces vamos a tener, digamos, un conocimiento general inicial de esto para ya pasar específicamente a los sistemas de gestión de responsabilidad corporativa, tal como lo propone la ISO 26000. Sin embargo, hay muchos elementos de estos que son aplicados en otro tipo de instrumentos, pero no quiere decir que estén incorporando la ISO 26000 ahí. Bueno, entonces estos son los contenidos temáticos y damos entonces inicio a la primera unidad temática, el contenido de introducción a los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión, de manera general, podemos decir que es una forma, un enfoque con el cual yo hago manejo de una información específica, ¿sí? Los sistemas de gestión, aquí tenemos una definición que dice conjunto de reglas y principios relacionados entre sí
de forma ordenada que busca mejorar el funcionamiento de una organización a través de la gestión de los procesos generales o específicos de una organización. Permite establecer una política y unos objetivos a alcanzar dichos objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que un sistema de gestión puede ser aplicado a una temática de interés que tenga la organización. Por ejemplo, te pregunto, Juliana, digamos que en los contextos en los que tú trabajas, ¿con qué sistemas de gestión has tenido un acercamiento o relacionamiento más bien? Juliana, ¿me escuchas? Bueno, entonces mientras Juliana puede volver a estar de pronto en línea, digamos que a nivel ambiental, pues el principal sistema de gestión con el que tenemos relacionamiento normalmente son los sistemas de gestión ambiental. Existen algunos sistemas de gestión que ya son de orden financiero. Hay otros que están relacionados con la responsabilidad social, con el aseguramiento de la calidad, con la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Todos entonces estos elementos nos permiten identificar pautas, estrategias, el cómo voy a alcanzar unos propósitos específicos y unas técnicas a implementar, digamos, dentro de la organización, de forma que yo asegure que mis procesos son lo suficientemente eficientes o digamos eficaces o que contribuyen a esos propósitos de un sistema de gestión y que se aseguran y se hace una administración eficiente de los recursos de la organización para tal fin. Si nosotros hablamos de la norma ISO, pues la norma ISO es un estándar internacional, ¿sí? La norma ISO, digamos, parametriza los lineamientos de diferentes enfoques de gestión, ¿sí? Tenemos la ISO 14001 o la familia de las ISO que son relacionados, bueno, las normas ISO que son relacionados con temas ambientales, pero también, entonces, digamos, específicamente sistemas de gestión ambiental, pues tenemos la 14001. Sí, tenemos en responsabilidad social, pues la ISO también tiene la ISO 26000, ¿sí? En la responsabilidad, en sistemas de aseguramiento de la calidad, pues entonces tenemos la ISO 9001. Seguridad y salud en el trabajo, una norma relativamente reciente, que es la norma ISO 45000, perdón, 18000, ISO 45000, 18000 es la OSAS. Que es otro estándar, y así entonces vamos a encontrar de diferentes aspectos, inocuidad de alimentos, sistemas anticorrupción, etcétera, ¿sí? Entonces son normas internacionales que cualquier organización puede emplear, puede aplicar, puede desarrollar como lineamientos o referentes cuando se quiere trabajar en una temática o en un enfoque específico que sea de su interés. De manera general, los sistemas de gestión tienen unas características, perdón, unas características en común. Bueno, aprovecho para hacer una pausa antes de iniciar este tema y saludo a Natalia que acaba de conectarse. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te Hola, encuentras? profe, ¿cómo están? Bien trabajando. Pero bien, acá, atenta. No, no, bueno, qué bien. Yo como siempre les digo a mis estudiantes, no importa la hora que ustedes se puedan conectar, así sea 5 minutos antes de terminar la sesión, pero siempre son bienvenidos y yo sé que para ustedes no siempre es fácil poder estar de forma sincrónica por sus demás compromisos, entonces sé que eso representa un esfuerzo y ese esfuerzo lo reconozco y lo valoro. Así que muchas gracias por estar aquí. Ya sabes, si Así, tienes profe. alguna inquietud, puedes activar el micrófono en cualquier momento para hacer tu intervención. ¿Listo? Listo, Bueno, profe, muchas gracias. Natalia, ya que estás conectada, yo estaba preguntando anteriormente, por ejemplo, desde la parte profesional, desde tu campo profesional, ¿qué hacer con qué sistemas de gestión? Acabo de ver, Juliana, ¿cómo estás? No, no había visto tu mensaje en el chat. Ya vi que tienes problemas con el micrófono. Si es un problema que persiste, puedes salir y volver a conectarte. O, digamos, o pues bueno, participas en el chat y ya sabiendo, pues estoy pendiente, procuro estar atenta al chat, ¿vale? Te preguntaba, Natalia, que si tú tienes, no, no te preocupes, Juliana, tranquila y yo estoy pendiente para darte ingreso.
¿Qué acercamiento, digamos, con qué sistemas de gestión tú has tenido algún acercamiento o relacionamiento desde tu ejercicio profesional? Con todos. Efecti está Todos. certificado tiene un sistema integrado de gestión Ajá, y está certificado en varias normas, en calidad, en seguridad y salud laboral, en gestión ambiental, en seguridad de la información, en ujú. administración de riesgos y se me debe escapar alguna. Son como 6 certificaciones que tiene. Y como yo trabajo en comunicación interna corporativa, pues yo soy el pilar Claro. para fortalecer la cultura corporativa, y mover los sistemas y la participación de los colaboradores en ellos y el cumplimiento, ¿no? De políticas, procedimientos, bueno, Claro. demás. Tienes un rol bastante importante en los diferentes sistemas de gestión. Y bueno, muchas gracias por tu participación. Y sí, o sea, todos, digamos, tenemos algún relacionamiento y hay unas características generales de los sistemas de gestión que permite que incluso se pueda estructurar, así como tú mencionas en tu experiencia, un sistema integrado de gestión, ¿sí? Estos sistemas, entonces, de manera general, lo que permiten es estructurar en pocas palabras, digamos, para decirlo en términos simples, el con qué se cuenta, qué se quiere, para que, o sea, qué es lo que deseamos hacer y los recursos, los procesos para hacerlo. Sí, digamos que esa es la estructuración, digamos, general que se debe tener como punto de partida para cualquier sistema de gestión. Mm. Entonces yo debo contar primero con una estructura de la organización, ¿sí? Porque a partir de esa estructura es que yo puedo, digamos, definir, pues, quién hace parte de mi organización y establecer, pues, más adelante también roles, digamos, funciones, responsabilidades específicas, ¿sí? Porque ya aquí entonces vamos a definir qué rol cumple cada una de las personas de la organización dentro de ese sistema de gestión para alcanzar los propósitos y fines pertinentes a este sistema. Y los procesos, entonces un proceso como tal se entiende como una sucesión completa de operaciones que están orientadas a un objetivo específico. Los recursos, ¿qué recursos, con qué recursos cuento para mi sistema de gestión? Y no solo son en términos económicos, sino la infraestructura con la que cuento, aspectos técnicos, el recurso humano, aspectos tecnológicos, ¿sí? Digamos, recursos tecnológicos, todos estos elementos que me permiten a mí apalancar, digamos, ese proceso, ese sistema como tal, y los procedimientos específicos que ya son muy detallados en cuanto a lo que se necesita hacer para, digamos, dentro de desarrollar para poder, digamos, dar alcance a unos objetivos específicos que se tengan trazados. Entonces, bueno, aquí como les mencionaba, los recursos como tal no hacen solo referencia a los recursos económicos, ¿no? El principal recurso es el recurso humano, ¿sí? Y esto se muestra desde la estructura organizacional que se tenga. Recursos financieros, se debe designar un presupuesto específico para la implementación y el mantenimiento del mismo sistema. No es solo implementarlo y ya, digamos que tenga una autorregulación y autogestión. No, digamos que un sistema de gestión siempre va a necesitar de la destinación de recursos para asegurar que pues siempre va a estar en marcha, ¿no? Infraestructura, esos recursos locativos en términos de esos espacios físicos o áreas donde se desarrollan estas actividades, estos procesos. Aspectos técnicos como herramientas que se necesiten específicamente, un software, bueno, no sé, digamos una tecnología específica, maquinarias, digamos, características de este estilo para ese sistema y medios físicos y tecnológicos también para desarrollar las actividades. Bueno, digamos que aquí estarían por ejemplo, un software o canales de comunicación, digamos, telefonía celular, etcétera, que sea indispensable para los propósitos de nuestro sistema de gestión. Todos los sistemas de gestión, no, pues podríamos decir que en su mayoría están estructurados bajo el ciclo Deming o el ciclo que también conocemos comúnmente como el PHDA. Este ciclo PHDA, digamos que asegura esa secuencia lógica
de mis procesos o de actividades necesarias en mi sistema de gestión que me permitan garantizar que el sistema de gestión no se vuelva de papel, porque es que eso es lo que pasa muchas veces con los sistemas de gestión, que yo estructuro un sistema, pero digamos como lo que tú decías, Natalia, a veces hace falta esa apropiación como tal por parte de los trabajadores que entiendan digamos que entiendan la importancia de su rol y de por qué es importante que hagan lo que tienen que hacer, digamos, en competencia con este sistema de gestión y pues a veces por eso digamos que los sistemas de gestión no tienen éxito. Y también a veces pues hay una concepción muy errada cuando, digamos, cuando no se entiende el verdadero propósito y el potencial que tiene un sistema de gestión, se entiende que todo tiene que ser bonito. O sea, nuestro sistema de gestión tiene que marchar y todo tiene que estar bien. Y no necesariamente debe ser así, porque un sistema de gestión debe responder a esas condiciones del entorno en las que se desarrollan los procesos y son condiciones dinámicas, son condiciones cambiantes. Las personas, digamos, pueden tener errores a nivel operativo, pueden haber factores internos y externos que hagan que se afecten esos, digamos, el cumplimiento de esos objetivos específicos que se hayan trazado o que no se desarrollen no sé, un procedimiento puntual. Entonces, digamos que son cosas que pasan porque es la realidad, no es algo estático, un sistema de gestión no es algo estático que quede congelado en el tiempo y que simplemente entonces, digamos como que está estipulado ahí y todo es muy bonito y lo mantenemos así. No, realmente debe verse en los sistemas de gestión la evolución, la dinámica, los retos, los desafíos que se presentan. Y por eso, pues digamos que estas son, digamos, como las 4 etapas principales que buscan asegurar la mejora continua de nuestro proceso. El planear. El planear viene desde el reconocer los objetivos como tal, qué es lo que quiero con mi sistema de gestión, ¿sí? A través de qué métodos puedo conseguir eso, dar alcance a esos objetivos, qué procesos están involucrados como tal, digamos que son pertinentes a este sistema de gestión, cuáles son esas obligaciones de cumplimiento. Entonces, un sistema de gestión siempre va a adoptar el cumplimiento de norma, los requisitos legales, ¿sí? Y adicional a eso pueden haber otro tipo de requisitos que si bien no son legales, si no se realizan, pues no pasa nada, ¿sí? No hay una sanción, no hay un proceso de seguimiento, de monitoreo por parte de alguna autoridad competente, no. Simplemente es algo que voluntariamente ha adoptado la organización para poder, digamos, para digamos, como parte de su compromiso con ese tema específico y con los objetivos que se traza. Si estamos hablando de un sistema de gestión en responsabilidad corporativa, quizá, no sé, pues no existe un requisito legal que me hable de la importancia de que es necesario que todas las empresas hagan una evaluación de impactos de los derechos humanos, de cómo mis procesos influyen o afectan los derechos humanos de todos mis grupos de interés. En ningún lado, digamos, no existe un requisito normativo en ningún país que yo tenga conocimiento, ¿sí? Pero quizá dentro de los requisitos como tal que se establece de forma voluntaria por parte de la organización, puede decir, para mí, dentro de la responsabilidad corporativa, el componente de derechos humanos es vital y por eso, digamos que siempre se debe hacer monitoreo, evaluación, o sea, una valoración y un monitoreo de ese impacto de nuestras operaciones en los derechos humanos, porque es algo que adopta voluntariamente. Y lo que yo les decía, analiza ese contexto y externo porque el entorno interno, digamos, ese ambiente interno y externo, pues es un entorno dinámico, cambiante, por las mismos, digamos, el mismo relacionamiento que hay con los grupos de interés, o también pueda ser por, no sé, digamos, situaciones cambiantes de aspectos externos que sean ajenos a la organización, pero que también influyan y tengan una incidencia en, digamos, en los procesos o en los resultados, en los objetivos que se tracen, ¿sí? Ahora bien, el hacer
qué es, o sea, yo inicialmente digo, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Digamos que voy a tener claro pues qué es lo que necesito desarrollar. El hacer es poner en marcha, ¿sí? Es lo que también llamamos la implementación del sistema de gestión o a veces le dicen la implantación. El hacer entonces ya se establece es, ok, cada uno tiene una responsabilidad, cada uno tiene un rol específico en la organización que, digamos, y unas funciones o responsabilidades pertinentes a este sistema de gestión. ¿Qué capacitación, formación y entrenamiento se necesita para que haya una verdadera apropiación y conocimiento por parte de todos los, digamos, de todos los involucrados en mi sistema de gestión, pues para poder asegurar que sea coherente ese hacer, que las personas estén enteradas de qué es lo que deben hacer, qué es lo que estamos buscando, ¿sí? ¿Cuál es nuestra política? Todo eso lo debe reconocer, digamos, cada uno de los miembros de la organización. La información documentada que soporta esas, digamos, ese sistema de gestión, las comunicaciones, como lo decía Natalia, o sea, esa importancia de reconocer cómo deben comunicarse esos aspectos o esos temas pertinentes al sistema de gestión a nivel interno y externo y cómo se gestionan esas comunicaciones, cómo transmito esa información a todos los colaboradores y cómo, si yo, por ejemplo, cómo comunico hacia afuera, pero también en caso de, no sé, recibir una comunicación, no sé, de una autoridad específica, una autoridad competente que sea pertinente al sistema, pues cómo la gestiono, cómo la manejo, todo eso debe estar especificado. Respuesta ante emergencias, bueno, digamos que esto hace parte de algunos sistemas de gestión, sí, pero pues en el caso, por ejemplo, de la calidad, sistemas de gestión de la calidad no aplicaría, en sistemas ISO 26000 no, pero digamos que este es un factor común de varios sistemas de gestión. Identificación de puntos críticos en mi proceso como tal, que me permitan tener, digamos, esas medidas de control y de monitoreo de esos puntos críticos donde se puede fallar para asegurar una coherencia. ¿Sí? Una coherencia que es lo que ya yo analizo a través del verificar. El verificar, en pocas palabras, ¿qué es? Es asegurar que existe una coherencia entre lo que yo planeé y lo que estoy haciendo. Que lo que yo dije que iba a hacer, lo estoy haciendo como lo había manifestado, pero también que digamos que lo que estoy haciendo realmente está aportando a esos objetivos como tal que se hayan trazado y a mi política de sistema de gestión, ¿sí? Entonces, puedo especificar indicadores específicos a través de los cuales yo pueda hacer seguimiento, medición y evaluación a esos elementos críticos que influyen como tal en la contribución a esos objetivos que se hayan trazado, cumplimiento entonces de esos objetivos de gestión, el cumplimiento legal y pues ya informar los resultados. Este verificar, ¿a qué haría referencia? ¿A qué haría referencia, digamos, en otros términos? Aquí va muy de la mano también cuando hacemos ya auditoría, ¿no? Porque en esa auditoría se hace esta verificación, bueno, se valida, digamos, como que, digamos, esta coherencia y como la confiabilidad como tal de esta información que está presentándose acá, y frente a eso se presentan informes como tal a la alta dirección, frente a los cuales se toman decisiones. Y aquí es donde está el riesgo de, pues, que el sistema se vuelva de papel, como les digo. ¿Por qué? Porque una empresa puede decir, no nos fue nada bien, tuvimos unos resultados pésimos, realmente no logramos los objetivos, pero no podemos mostrar esto. Entonces se pierde ese principio de transparencia como tal y entonces ya estamos jugando digamos, a tener un sistema de gestión bonito, perfecto, digamos, más como una escultura que algo que sea real. ¿Sí? Entonces, cuando las cosas no salen bien, pues eso es bueno porque se identifica qué está saliendo mal o en qué no nos fue bien, se analiza el por qué no nos fue bien y se toman entonces medidas específicas, que es también entonces lo que también nosotros conocemos como esas acciones correctivas. ¿Para qué? Para que esa situación no se siga presentando y también entonces asegurar esa coherencia que quizás se haya perdido. Y de esta forma, cuando yo tomo entonces esas medidas, lo que hago es reincorporar esas decisiones,
esas, digamos, esas acciones correctivas y las decisiones que se haya tomado frente a los resultados al planear. Entonces, actualizo esto y volvemos a empezar. Digamos que ese es el ciclo que me asegura esa mejora continua. Pero, ¿qué pasa? Les pregunto a ustedes, apreciadas estudiosas, y a quienes estén conectados de forma asincrónica, ¿qué pasa si en todo nos va bien? Porque puede ser que, digamos, ya lleve, el sistema haya evolucionado mucho, los resultados son muy buenos, pues entonces, ¿qué pasa si todo está bien? ¿Qué hacemos con nuestro sistema de gestión? ¿Buscamos mantenerlo bien? ¿O qué se debería hacer con ese sistema de gestión? ¿Ustedes qué opinan, apreciadas estudiosas? ¿No? Natalia, Pues, adelante. pues, profe, en el caso de lo que yo he vivido en los dos sitios donde he trabajado y mantienen un sistema integrado de gestión como tan robusto que es el FECT y en la Unipanamericana de Compensar, digamos que siempre mediante las auditorías internas y las externas, así no hayan no conformidades o acciones correctivas, siempre se tratan o tratamos de formar, porque también hago parte del equipo de formación y desarrollo, tratamos de formar a nuestros auditores internos para estar con el plus de la innovación y con el plus de estar mirando siempre oportunidades de mejora. Entonces, si bien ya se tiene como una estabilidad en el sistema integrado de gestión, lo que hacen nuestros auditores, nuestro equipo auditor y de hecho, pues líderes de proceso y demás, es estar siempre mirando esas oportunidades de mejora que tiene el sistema. Yo creo que no, pues no sé, no existirá el sistema perfecto, siempre habrá algo. Y digamos que en la organización se ha trabajado como mucho en ver que las no conformidades, sobre todo las internas, este tipo de hallazgos, son lo que mantiene vivo el sistema como tal, es lo que lo mantiene vigente. Y si a eso le agregamos el plus de la innovación, de que un equipo, un comité de innovación siempre está observando cómo optimizar procesos, cómo hacer las cosas de manera diferente, optimizando recursos y demás, pues creo que ese es como a lo que se le debe apuntar una vez el sistema esté como maduro y estable. Ok, muchas gracias Natalia por tu participación y sí, tienes toda la razón, digamos, en esos aspectos que has mencionado y para allá voy. Juliana también está participando aquí en el chat. Ella dice que se debe buscar una mejora continua, así se tenga todo bien y se deberá buscar esas falencias o fallas internas o externas que existan. Entonces, sí, las dos tienen razón en lo que están manifestando. Y es cierto, o sea, realmente es muy difícil encontrar algo, una situación que sea perfecta en la que no vaya a pasar nada, pero si se llegara a presentar, realmente, digamos, puede ser por procesos, que hay procesos que van muy bien, tuvieron un buen resultado en una auditoría, pero eso no significa que, ok, sigamos así porque ahí es donde empiezan a ver las fallas. Entonces, lo que busca esa mejora continua es desafiarse. Si ya hemos logrado, hemos alcanzado unos objetivos específicos, pues también cuáles son esas oportunidades, por ejemplo, desde la innovación. ¿Sí? Y lo que debe buscarse es, bueno, vamos por más. Digamos, ¿con qué más podemos comprometernos? Ya yendo un poquito más, porque normalmente, digamos, el punto de inicio son los requisitos legales, ¿sí? O sea, como cumplir lo básico. Y cuando ya cumplimos eso, pues bueno, ¿con qué otras cosas nos podemos comprometer y que realmente veamos que estamos contribuyendo a, digamos, a ese asunto o a ese tema de interés? Bueno, entonces ya pasamos al siguiente tema, ya teniendo esa contextualización de los sistemas de gestión, pues pasamos digamos, a la implementación como tal de un programa de responsabilidad social, haciendo énfasis en el contenido y en lo que describe la norma ISO 26000. Eh, existen específicamente 7 elementos de responsabilidad social, o podríamos llamarlos principios como tal, que digamos que en los que se deben fundamentar como tal la responsabilidad social. Primero, la rendición de cuentas, es decir, yo asumo esa responsabilidad por los impactos negativos que pueda generar mi organización, ¿sí? Y yo actúo, va de la mano con con total transparencia, ¿sí? No temo, digamos, presentar la información. Y en pocas palabras, yo permito y acepto el escrutinio
de mis resultados, aunque no sea obligatorio, porque para mí mi gestión es absolutamente transparente, ¿sí? La transparencia también va de la mano a, digamos, a mis grupos de interés. ¿Y esto qué quiere decir? Que mi transparencia lo que busca es que la información sea clara y accesible para cualquier grupo de interés, ¿sí? Es decir, si yo voy a hablar de aspectos financieros y si estoy, por ejemplo, hablando, digamos, en términos de estándares como el GRI, ¿sí? Que ya, digamos, en un reporte de sostenibilidad, pues no tiene sentido que yo vaya digamos, a hablar a la comunidad de mi área de influencia, que es un grupo de interés específico, y yo les diga a ellos, miren, en la parte económica nos fue muy bien y nuestro valor económico generado y distribuido fue este, y entonces por eso construimos valor, porque es que creamos tanto y lo compartimos y lo distribuimos en nuestros grupos de interés. O sea, la población como tal realmente va a entender que es un valor económico generado y distribuido. No, ¿sí? O sea, solo quienes manejen digamos, ese estándar de sostenibilidad, pues va a tener claro y de pronto quienes manejen los aspectos financieros. Y a veces créanme que cuando uno está en la construcción de estos reportes de sostenibilidad, levantar la información desde la parte de contabilidad, desde las diferentes áreas, para que le entreguen a uno la información totalmente clara para construir y calcular ese valor económico generado y distribuido, no es fácil, porque ni siquiera para ellos es claro, digamos, como los elementos que están incorporados o no. Entonces, la información como tal debe ser en un lenguaje sencillo y pertinente para cada grupo de interés. El comportamiento ético. Entonces, pues ya nosotros hablamos, digamos, de una conducta ética, los principios éticos, porque pues digamos que lo que busca es que ese relacionamiento que se tiene, pues tenga una integridad, un relacionamiento interno y externo al interior de la organización y también con mis partes interesadas externas. El respeto a los intereses de las partes involucradas. Es decir, la responsabilidad social no es solo mostrar cuáles son mis intereses y trabajar solo por lo que me conviene a mí, sino creo que esto lo habíamos mencionado en la sesión anterior, en la que yo les decía, digamos que lo que busca la responsabilidad corporativa es un gana-gana, es decir, ¿qué necesitas tú y qué necesito yo? ¿O qué esperas tú y qué espero yo de lo que pues realiza mi empresa, de mi cadena de valor, ¿sí? La responsabilidad social, vale la pena aclarar, no busca ser un medio asistencialista, no, no es simplemente decir, bueno, cumplimos con dar estas donaciones y ya tenemos esto, no, sino que esto va mucho más profundo, va mucho más allá. Entonces es escuchar cuáles son esas necesidades. Si las personas lo que necesitan es oportunidades de trabajo, pues digamos que una donación específica no va a resolver una situación de raíz. Entonces, buscar formar, buscar capacitar a estas personas para que, digamos, se formalicen, creen empresa y que de esta forma puedan ser parte de los proveedores como tal de la organización, pues eso sería, digamos, una forma de precisamente demostrar que se tiene respeto por esos intereses de las partes involucradas sin que se tome como que la empresa también está en la obligación de dar todo lo que necesita la población. No, es un aspecto de construcción, de construcción mutua, ¿sí? El respeto y al principio de la legalidad. Entonces, la responsabilidad corporativa da por hecho que la organización de por sí respeta y cumple todas las leyes. Y esto involucra el respeto a la normativa internacional, ¿sí? O sea, digamos que debe haber coherencia y respeto con esas leyes si estamos hablando de responsabilidad social. Y en términos generales, como veíamos del enfoque de los sistemas de gestión, pues todos los sistemas de gestión también hablan digamos, de eso, de cuáles son esos requisitos normativos de ese enfoque de gestión, porque se debe, lo primero que hay que asegurar es ese cumplimiento normativo. Y también el respeto a los derechos humanos, o sea, respetar y dar crédito a esa importancia y a la universalidad, perdón, se me cruzó, de los derechos humanos. Listo. Ahora, digamos que estos son los capítulos como tal
que tiene la ISO 26000, ¿sí? Vemos aquí entonces cada uno de los títulos de esta norma y pues no voy a entrar a hablar específicamente de cada uno de estos porque pues esto ustedes lo encuentran en el material de estudio, pero entonces miren que pues como todas las normas de la ISO está cuál es el alcance como tal de aplicación de esta norma, términos y definiciones. Lo primero es comprender cómo se da esa responsabilidad social, cuáles son esos principios, etcétera. Pero entonces aquí vamos a entrar a unos elementos específicos de quiero centrarme en comprender la responsabilidad social. O sea, reconocer cuáles son todas esas implicaciones que tiene la responsabilidad social desde el momento en que yo digo, sí, voy a manejar la responsabilidad social en mi empresa. Entonces, permítanme un segundo. Ok. Entonces, vamos a empezar primero, bueno, tenemos estos, la debida diligencia, determinar la pertinencia e importancia de las materias fundamentales, la esfera de la influencia de una organización, prioridades en las acciones para abordar los asuntos. Voy a ir un poco rápido porque creo que dediqué mucho tiempo al primer tema y ya tenemos poco tiempo de la sesión, pero bueno, vamos a tratar de abordar todo rápidamente para que también pueda yo explicarles la actividad que tenemos, las actividades evaluables. Entonces, comprender la responsabilidad, bueno, partimos de la debida diligencia. ¿Qué viene siendo la debida diligencia? Realmente la empresa debe ser consciente que, digamos, que sus actividades generan impactos negativos en la sociedad. O sea, yo debo ser consciente que mi relacionamiento y mis actividades algún impacto negativo generan, ¿sí? Sobre mi cadena de valor. Entonces, cuando yo, digamos que hablo de la debida diligencia, lo que hago referencia es a que la empresa como tal identifique esos impactos específicos, ¿sí? Y tome medidas específicamente. Entonces, voy a adoptar unas políticas precisamente para poder identificar cómo voy a, digamos, voy a abordar o cómo voy a trabajar en esas materias fundamentales, ¿sí? A través de qué medios voy a monitorear esas acciones específicas, digamos, para asegurar que realmente estoy aportando esas materias fundamentales. Digamos que establezco cuáles son los mecanismos, digamos, a través de los cuales lo articulo en toda la organización, ¿sí? Se puede evaluar el desempeño y realizar acciones concretas. Entonces, digamos que desde esto yo puedo, digamos, determinar que adopto una conducta socialmente responsable porque reconozco cuáles son mis impactos, impactos positivos, impactos negativos, y frente a eso puedo definir cuáles impactos, pues los impactos positivos que puedo potencializar, o sea, que sea mayor ese impacto que ya estoy teniendo, y también impactos negativos que entonces yo pueda darles la vuelta, ¿sí? O sea, mitigarlos o quizá transformarlos en un impacto positivo, ¿sí? Pero es reconocer ese análisis de realmente cómo estoy incidiendo en los grupos sociales, en la sociedad, o sea, a lo largo de toda mi cadena de valor. Está también determinar la pertinencia e importancia de las materias fundamentales. Entonces, sabemos ya que existen 7 materias fundamentales de la responsabilidad social. Digamos que eso no implica que todas apliquen para mi organización o que todas tengan el mismo nivel de importancia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de sostenibilidad, aquí, por ejemplo, cuando se hace el análisis de esto, es lo que se denomina la materialidad o el análisis de materialidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que yo hago de análisis? Primero, yo tengo que analizar cuáles son todas mis actividades, mis procesos, ¿sí? Cuáles son mis partes interesadas. Y entonces, frente a eso, se identifica cuáles son los intereses o la importancia de ciertos temas o asuntos materiales que hacen parte de cada una de estas materias fundamentales, ¿sí? Que podrían ser incluso casi esos indicadores como tal que nosotros ya conocimos, ¿sí? Pero entonces esas materias fundamentales se pueden trabajar como, digamos, a modo de grupos focales, encuestas con todos los grupos de interés y en pocas palabras hay que graficar básicamente, digamos, la relación de qué es importante para ti y qué es importante para mí.
¿sí? Y en eso tratar de buscar un balance, ¿sí? Digamos como un equilibrio a través del cual yo pueda decir, ah, bueno, estos aspectos son importantes tanto para ti como para mí, entonces nos vamos a comprometer a trabajar por estos aspectos, ¿sí? Em, bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos ahora que la esfera de la influencia de una organización, ¿sí? Y frente a esta esfera de influencia, pues digamos que la organización tiene un posicionamiento, ¿sí? Tiene, digamos, frentes sobre los cuales se puede ejercer una influencia. Todo esto relacionado con los impactos positivos o negativos que se están manejando. Primero, la propiedad y la gobernanza es uno de los frentes, ¿sí? Y frente a esto lo que se hace referencia es a que, digamos, yo tomo decisiones, ¿sí? O sea, el gobierno corporativo toma decisiones frente a esos impactos positivos y negativos para precisamente gestionarlos, ¿sí? La relación económica. Entonces, yo puedo tener, digamos, ejercer una influencia sobre, por ejemplo, un grupo de interés por una relación económica que exista. Puede ser que sea una empresa hija de esta empresa o pueda ser, por ejemplo, porque una empresa que es proveedora. ¿Cómo puedo influir yo desde, digamos, desde mi sistema de gestión de responsabilidad corporativa para que mis proveedores también empiecen a tener esas buenas prácticas? ¿Sí? ¿Cómo puedo sugerirles? ¿Cómo puedo acompañarlos, formarlos quizá? Influir como para darles a entender que ese tipo de aspectos o criterios más adelante van a ser parte de los requisitos de evaluación de los proveedores y con esto animarlos a que ellos también adopten dichas prácticas, ¿sí? No es exigirles que implementen un sistema de responsabilidad corporativa, no, pero prácticas específicas que nos interesen de ese grupo de interés específico. La autoridad legal, política, la opinión pública, o sea, digamos que yo puedo ejercer influencia a través de, digamos, frente a otros actores, una influencia y pues digamos que los medios de comunicación también puede ser otra de las formas en las que yo puedo influir en esa opinión pública. ¿Sí? Y entonces yo debo hacer que yo creo que esto claramente para Natalia es como lo que ella hace, que también precisamente busca es cómo mantener ese relacionamiento y esa influencia y ese apalancamiento y esas alianzas, o sea, todo lo que uno tiene que trabajar precisamente para poder articular todos estos aspectos de la responsabilidad corporativa. Ahora, comprender las prioridades en las acciones para abordar los asuntos, ¿sí? Es decir, yo no tengo que trabajar y perdón, lo voy a decir de una forma coloquial, apuntarle a todo, ¿sí? Para decir que estoy haciendo las cosas bien. No, yo debo establecer cuál es la pertinencia e importancia de esos asuntos materiales, ¿sí? Según ese interés común que yo tengo con mis grupos de interés y frente a eso, pues voy a determinar unas acciones específicas, ¿sí? Para poder tratar o gestionar esos asuntos que son prioritarios, ¿sí? A eso hace referencia precisamente, digamos esto. Pero como nuestros sistemas de gestión no son estáticos, pues aquí no es la excepción, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las prioridades pueden cambiar según la dinámica como tal en la que nos estamos, en la que esté la empresa, ¿sí? Entonces, estas pueden variar con el paso del tiempo. Por eso, esa verificación de lo que se llama la materialidad o los asuntos materiales debe hacerse periódicamente. Las empresas normalmente, digamos, hay unas empresas que adoptan hacer informes de gestión anual. Hay otras que pues realmente, digamos, como que el tiempo prudente y digamos como sabio serían 2 años como para poder mostrar un poco más de esa gestión y de los impactos que se tienen, ¿sí? Y digamos que esos asuntos materiales podrían evaluarse quizá podría ser cada 2 años, pero normalmente puede ir a un poco más de tiempo, puede ser cada 3, 4, pero máximo 5 años. O sea, realmente más de ese tiempo ya es una situación estática. Realmente digamos que entre 3 y 5 años sería el tiempo como tal para que se pudieran evaluar. Un solo año pues sería, digamos, primero demasiado dispendioso, ya se convierte en una carga más que en una herramienta y
Y digamos que también los costos para todo ese proceso, digamos, de reformulación, de estrategias como tal, pues también tendría unas implicaciones que no dejaría como mostrar tanto los impactos que pueda tener la organización. Entonces, hasta aquí, apreciadas estudiosas, no sé si ustedes tengan alguna inquietud en relación a estos temas. No, profe, para mí es muy claro. Pues creo que te sentiste súper identificada con todo lo que hablé el día de hoy, ¿no? Sí, Por tu mismo trabajo, sí, por tu sí, rol. profe, ese es mi trabajo. Bueno, Juliana, no sé si tengas alguna inquietud. Listo, vale. Bueno, yo quisiera, antes de pasar antes de pasar digamos, a compartir las actividades evaluables, no quería, como para no estar cambiando tanto de páginas, no quería, digamos que, com- eh, como mostrarles a ustedes esto, pero, ay, es que perdón, un segundo, que es que no puedo dejar de compartir, es que, ay, la presentación no me suelta acá. A ver, voy a compartirles en este momento el escritorio para mostrarles específicamente lo que quiero, digamos, bueno, yo trabajé, por ejemplo, con esta empresa en la elaboración de los reportes de sostenibilidad, por eso me gusta mostrarlos. Pero entonces quiero mostrarles precisamente ese aspecto que yo les decía de poder establecer, digamos, la debida diligencia o esos impactos como tal. Eh, permítanme, les muestro por acá. Miren, por ejemplo, digamos que acá la empresa plantea su cadena de valor. Aquí digamos que ya se hizo todo ese proceso y digamos que esa responsabilidad corporativa, si ustedes se dan cuenta, en muchos informes de gestión ya se articula con los objetivos de desarrollo sostenible y por eso quería traerles este ejemplo específico. Y lo van a poder encontrar, los ODS ustedes los van a encontrar articulados a cualquier informe, digamos, de responsabilidad corporativa o de gestión corporativa o de sostenibilidad. Entonces, yo tengo estructurado e identificado mi cadena de valor, desde la adquisición como tal de mi producto hasta ya la entrega al cliente, ¿sí? Y aquí, perdón, y aquí en cada una de estas etapas hay unos roles específicos, hay unos actores como tal, unos grupos de interés. Entonces, cuando uno empieza a hacer esta evaluación, lo primero es el mapeo como tal, por ejemplo, de esos objetivos de desarrollo sostenible, pues si ya estamos involucrándolos, o puedo simplemente, digamos, hablar de esos asuntos que son de interés para la organización o de esos asuntos también materiales que ya y definen como esos intereses en común con mis grupos de interés. Entonces empiezo a reconocer en dónde se pueden presentar impactos. Y yo voy reconociendo, ok, aquí puede haber un impacto negativo, aquí puede haber un impacto positivo, y vamos reconociendo esos impactos para empezar a trabajarlo. Como ya esta empresa ha pasado por todo ese proceso de mapeo, pues ya tiene identificado claramente cómo contribuye a cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, decidieron estructurarlo así para decir, miren, desde esta etapa nosotros contribuimos de esta y de esta otra forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la debida diligencia, esta es una empresa que comercializa café verde, café pergamino, que sería, digamos, el que ya toman empresas para elaborar los diferentes productos, sea el café tostado, el café molido o productos que tengan, digamos, ese componente de café, ¿sí? Entonces, como es comercializador de café pergamino, pues el proveedor principal, pues es el productor, el pequeño cafetero, ¿sí? Y ese pequeño cafetero, entonces, tiene, digamos, en la debida diligencia se hace ese reconocimiento de cuáles son esos impactos negativos que se pueden generar. No por mi causa, pero pues yo puedo ejercer una cierta influencia. Entonces, ya digamos que para involucrarte un poquito más, Juliana, que tú trabajas mucho más, digamos, en ese contexto rural, digamos que en las actividades agropecuarias, el trabajo infantil es uno de los principales riesgos, y me corregirá si no es así, o creo que pues tú vas a coincidir conmigo, que ese es uno de los principales riesgos que puede presentarse, ¿sí? Y primero porque
digamos que se establece que pues los niños no deberían trabajar, pero ¿qué ocurre? Digamos que también el conocimiento, ese paso de conocimiento de generación tras generación, solo se puede hacer a través de involucrarlos a ellos en ese proceso, ¿sí? Entonces, yo no puedo asegurar que no trabajen niños en las fincas productoras donde a las que yo les compro el café verde, ¿sí? Entonces yo no lo puedo hacer, pero quizá yo puedo influir buscando, asegurando que se respeten unos lineamientos de la UNICEF al reconocer eso, porque yo, digamos, de forma que, digamos, que haya esa apropiación y esa transferencia de conocimiento intergeneracional y a su vez se respete, digamos, como el tiempo de estudio, se asegure, se garantice el tiempo de estudio, el tiempo de descanso, de recreación de los niños y ese proceso y ese tiempo de aprendizaje y de compartir en la actividad agrícola que desarrollan sus padres. Este simple ejemplo que les pongo, pues es una de las cosas que se evalúa precisamente en esa debida diligencia, ¿no? De cómo yo estoy entonces, digamos, impactando, pero cómo puedo influir, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer ese acompañamiento? Y entonces se adquieren, digamos, como sellos, marcas, enfoques específicos a través de los cuales pues yo puedo implementar, digamos, unas buenas prácticas, capacitarlos y hacerles ese acompañamiento para verificar que realmente las cosas se están haciendo bien, ¿sí? Y asimismo, entonces, por ejemplo, vamos viendo en las diferentes etapas cómo se van, digamos, contribuyendo y aportando a cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, este, digamos, era un corto ejemplo que les quería mostrar precisamente porque este mapeo sea de impactos y también de contribuciones en la cadena de valor, pues es, digamos, un buen referente precisamente para poder, digamos, mostrar esa gestión y articular, aunque estemos trabajando solo responsabilidad social, realmente articular con el desarrollo sostenible, porque es que ningún tema se sale del desarrollo sostenible y por eso, no por nada tenemos, digamos, 17 objetivos de desarrollo sostenible, precisamente porque nos compete a todos asegurar la perdurabilidad y la sostenibilidad tanto de los recursos como lo de los procesos para nuestros tiempos actuales y tiempos futuros y generaciones futuras. Veo que Julián está escribiendo, pues Julián, estoy súper pendiente de tu participación. Mientras tanto, estoy aquí, digamos, dirigiéndome al aula para socializar entonces las actividades evaluables que tenemos contempladas. Entonces, recordemos que primero me voy a dirigir al plan de formación y cronograma de actividades. Entonces, apreciados estudiosos, estamos ya en el segundo módulo de nuestra asignatura que inició esta semana y finaliza el próximo 18 de julio, ¿sí? Tenemos dos actividades evaluables. La primera es una tarea que se denomina Prácticas de Responsabilidad Social Corporativa. Está disponible desde el pasado lunes hasta el 5 de julio y vamos a tener la actividad 4, que es evaluación del módulo 2, está disponible desde el 12 de julio hasta al 18 de julio. ¿Listo? Eh, ahora, vamos entonces a revisar en qué consiste esta actividad que gracias a esa revisión anticipada que hizo Juliana, me permitió corregir casi a tiempo una actualización del enlace como tal que aparece ahí, ya está corregido, porque la página de Fenalco Solidario actualizó su URL, rediseñó la página web, entonces el enlace no servía, pero pues ya el directorio como tal ya aparece disponible. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Que ustedes comprendan esos fundamentos básicos que orientan el ejercicio de la responsabilidad corporativa desde los antecedentes y los aspectos que orienta el desarrollo de la ética empresarial con el fin de favorecer la toma de decisiones social y ambientalmente responsables de la organización. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? En actividades de tipo individual o en parejas, creería que pues todos ustedes, digamos que lo hicieron muy orientado a las empresas o las organizaciones con las que ustedes trabajan, entonces entendería que lo van a continuar desarrollando de forma individual. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero vamos a aclarar, apreciados estudiosos, que vamos a basarnos en
vamos a trabajar, a hacer este ejercicio a partir del análisis y la primera actividad que ustedes desarrollan, ¿cierto? Entonces, la primera actividad, ustedes analizaron esas 7 materias fundamentales e identificaron unas en las que en las que tal vez sean las que menos se hayan trabajado, ¿sí? Donde están esas cosas que pueden mejorarse. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a tomar esas conclusiones como tal de ese trabajo para aplicarlas acá. Lo primero, entonces, nos vamos a dirigir a la página de Fenalco Solidario. Entonces, aquí ya tengo corregido el enlace como les había mencionado. Esperemos a que cargue la página. Y Fenalco Solidario tiene este directorio de empresas responsables, aunque ahora ya solo lo cambiaron como directorio de empresas, pero pues antes se denominaba así. ¿Qué pasa? Digamos que estas empresas como tal plantean, digamos, ciertos elementos de responsabilidad corporativa y puede ser entonces digamos, un referente para ustedes. Ahora bien, ay, ¿qué pasó? Me perdí. Listo. Ustedes van a seleccionar un sector específico, sector público, salud, servicios, transporte, textil, vigilancia, educación, industrial, sí, entidades sin ánimo de lucro, comercio. Ustedes, el sector como tal que van a elegir, pues depende también del sector de la empresa, de la empresa con la cual ustedes desarrollaron la actividad anterior. Entonces, aquí en filtros, ustedes pueden buscar la categoría y miren que aquí están los diferentes sectores en los cuales ustedes pueden hacer búsqueda de qué empresas hacen parte de este directorio de empresas responsables, ¿sí? Entonces, miren que acá incluso tiene digamos, un mayor filtro aquí para filtrar por certificado de responsabilidad social. Esto sí es absolutamente nuevo, pero digamos que si yo lo aplico así, vamos a ver si nos permite filtrar. Está un poquito lento. Miren, tenemos 54 empresas. Y yo, entonces, desde aquí puedo ingresar directamente al URL de la empresa para conocer esa información específicamente de la empresa. ¿Listo? Entonces, así podemos hacer la búsqueda de al menos 5 empresas, ¿sí? Que, pues, lo ideal es que sean relacionadas con el sector de la empresa que trabaje en la primera actividad, ¿sí? Pero entonces quiero hacer una claridad. Si por alguna razón ustedes no encuentran aquí información en este directorio de suficiente de las empresas que están acá, ustedes pueden hacer una búsqueda libre en la web, ¿sí? Donde identifiquen páginas, digamos, de empresas como tal, que tengan unas buenas prácticas y que ustedes puedan emplearlas para su ejercicio. O sea, quizá no está la página que sea competencia como tal, porque el análisis de la competencia es una estrategia como tal de benchmarking precisamente para poder, digamos, como revisar y adoptar quizá buenas prácticas que otros del mismo sector están adoptando. Y bueno, creo que aquí Natalia puede coincidir con eso, o no sé si me puedas corregir en algo, pero pues digamos que esa es una de las prácticas que normalmente se hace precisamente para buscar esas buenas prácticas y esos referentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a consultar entonces el último informe de gestión, informe de responsabilidad corporativa, informe social o memoria de sostenibilidad o reporte de sostenibilidad. Digamos que el reporte a través del cual muestren esta gestión, específicamente del componente social o de sostenibilidad, que es como son los reportes que más ampliamente se están implementando, ¿sí? De las instituciones que ustedes encontraron acá. Entonces, de las 5 empresas que ustedes seleccionaron, van a analizar, a consultar el último informe, el más reciente. Entonces, aquí van a indicar nombre de la organización en esta tabla y cuál es la fecha del último informe como tal que ustedes han empleado. ¿Listo? Teniendo en cuenta entonces la información de digamos, de lo que se trabaja en el módulo 2, ¿sí? Ustedes, y teniendo en cuenta, digamos, ustedes van a proponer, y teniendo en cuenta la actividad 1, van a proponer un programa de mejora para la implementación de prácticas de responsabilidad social en cada una de las materias fundamentales que se destacan por su baja o nula materialización. Entonces, ustedes identificaron quizá 2 o una sola
digamos, materia fundamental que realmente no se ve muy materializada en la organización o la que menos se vea materializada, pues entonces ustedes van a tomar esas según el ejercicio que hicieron anterior, ¿sí? Para poder proponer estos aspectos. Entonces ustedes van a formular, digamos, mínimo, digamos, estos 4 programas, ¿sí? Y la información como tal que van digamos, a proponer es esta. Primero, la materia fundamental de la responsabilidad social corporativa a la que se desea aportar, que esa es la que deriva de esa actividad 2, sí, la actividad 2 del módulo 1, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron esas materias que ustedes identificaron? Pueden tomar entonces, por ejemplo, las 2 de menor materialización, perdón. Ahora, ustedes van a identificar o van a plantear mínimo 3 objetivos estratégicos que sean medibles para alcanzar, ¿sí? Van a identificar, voy a ampliar acá para que se vea mejor en la pantalla, van a identificar prácticas de responsabilidad social a implementar, mínimo 5, ¿sí? El origen de esas prácticas de responsabilidad corporativa, ese origen que son las empresas que yo tengo, digamos, como referentes, ¿sí? De esos informes que yo consulté acá y de donde estoy sacando esas prácticas, pues entonces yo planteo esos referentes acá. ¿Listo? ¿Quién sería el responsable o el área responsable o el grupo de interés interno como tal que digamos que estaría a cargo de ese programa como tal? Efectos potenciales sobre las partes interesadas y el desarrollo sostenible que se derivan del actuar sobre esa materia fundamental, mínimo 4 efectos potenciales. Entonces aquí para mayor claridad está este cuadro. Entonces, digamos que son tengo 2 materias fundamentales que fueron las que menos se ven materializadas. Entonces, planteo aquí cuál es la materia fundamental que voy a trabajar. Ahora, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Yo les dije mínimo 3, entonces un objetivo, 2 objetivos, 3 objetivos. Y aquí las prácticas de responsabilidad corporativa. Entonces, ¿cuáles son esas actividades a implementar? Mínimo 5, ¿sí? Aquí están los campos para esto. El origen, o sea, fuente de la información. Entonces, que yo tomé un informe de sostenibilidad de Coca-Cola FEMSA, entonces ese es el que indican ustedes acá. ¿Y quién sería el responsable de esa ejecución? El área como tal encargada. Y aquí entonces plantearían cuáles serían esos efectos potenciales de este programa, ¿sí? De este programa de mejora que ustedes están proponiendo. ¿Cuáles serían esas consecuencias, sí? Esos efectos potenciales. Quizá, digamos, que mejoraría, digamos, promovería el desarrollo local el desarrollo local de esos actores o de las comunidades de mi área de influencia por unas prácticas específicas que estoy ejerciendo acá. ¿Sí? O qué tipo de efectos se podrían presentar a causa de esas prácticas como tal que yo estoy proponiendo. ¿Listo? Hasta aquí, apreciadas estudiosas, ¿hay alguna inquietud? ¿No? Profe, pero me confundiste, porque yo había Cuéntame. entendido que era, o sea, era como continuar con el ejercicio que había realizado. O sea, ya no trabajo sobre el cuadro de Efecti, sino no entendí, estoy muy perdida. No, claro, mira, tú trabajaste Efecti, ¿sí? En la actividad 2. Ahora, según el informe que tú hiciste de Efecti, ¿cuáles consideras en la respuesta a la pregunta de cuáles consideras que son las materias fundamentales que tienen baja o las que tienen menor materialización? O sea, digamos que quizá en las que hay muchas oportunidades por trabajar según ese análisis de indicadores que tú hiciste. Entonces, ¿tú cuáles recuerdas así que digamos como las que pueden trabajarse, digamos, más fuertemente? Natalia, no te escucho. Ay, ya. Ah, ya, Derechos ya humanos. está. Derechos humanos es la que menos se ha trabajado. En las otras está, digamos que se ve mucho más consolidado digamos, los resultados como tal de esos asuntos materiales, ¿cierto? Entonces, Ya. como tú vas a plantear entonces un programa específicamente para esa materia fundamental, ¿sí? Un programa Ujú. de mejora para Efecti. Pero, ¿qué es Ujú. lo que vas a hacer? Vas a consultar informes de Otros gestión. informes.
de otras empresas, que era lo que yo hablaba. Cuando uno hace benchmarking, ¿qué es lo que hace? Precisamente es analizar competencia, analizar esas prácticas externas que puedan ser referentes para mejorar nuestros procesos, ¿sí? Sí, Entonces, ya te por entendí. eso, en la primera parte, entonces, como les digo, no es necesario que salgan solo de este directorio de empresas. O sea, ustedes pueden hacer la búsqueda en la web o tú tienes claro cuál es la competencia. Así como decías, pues no necesitan mencionarse los nombres, como decías tú en el video, ¿sí? De la competencia. Pero entonces, tú buscas esos informes de la competencia y puedes identificar quizá prácticas o actividades que ustedes no estén desarrollando y que puedan implementarse aquí. ¿Sí? Para fortalecer esa materia fundamental que tú ves, identificaste débil, ¿sí? Listo, listo, ya te Entonces, entendí. esos informes que consultaste los planteas acá, mínimo 5, ¿sí? Y esas prácticas como tal, aquí la fuente, entonces ustedes aquí citan cuál es el informe como tal del que adoptan esa práctica. De Coca-Cola me interesó esto. De, no sé, no sé, tal vez, ¿qué otra cosa puedo mencionar? No sé, de Arturo Calle, si es de otro sector, específicamente una de Western Union, entonces tomé esta, ¿sí? O sea, ustedes toman, no necesariamente tienen que ser del mismo sector. Ideal porque pues uno dice, pues si son las prácticas que se emplean en mi sector, pues están dando resultados. Pero también se pueden tomar informes de otras empresas. No, me gustó mucho el reporte de la empresa de Grupo Familia y me pareció súper esta práctica, esta actividad y esa sirve para uno de estos objetivos que yo he trazado para aportar, digamos, y fortalecer esa materia fundamental. ¿Listo? Listo, Ahora sí listo, ya queda claro. claro, Ujú. menos enredado. Sí, listo, no, ya. Listo. Vale, entonces, aquí, como siempre, apreciados estudiosos, tenemos la rúbrica, que es como nuestra lista de chequeo. Si ustedes fueron muy juiciosos en este ejercicio, bueno, muy juiciosas porque creo que prima el género acá, creo que somos todas mujeres en esta aula, pero entonces aquí ustedes lo que, digamos, verificaron precisamente ese desempeño alto para asegurar cumplir con esos requisitos como tal que se piden en la actividad y entonces pues de esta forma pueden asegurar, digamos, esa nota satisfactoria. Recordemos, apreciados estudiosos, que está entonces hasta el 5 de julio la entrega de este trabajo. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda en el proceso de la construcción, profe, no sé cómo plantear esos objetivos, no me queda claro, por ejemplo, lo de los efectos potenciales, pues cualquier inquietud que ustedes tengan, me pueden consultar, ya tienen mis datos de contacto, mi número telefónico, mi correo electrónico y pues de esa forma entonces pues yo puedo brindarles esa orientación específica. Veo un comentario de Juliana, dice, pero por lo menos yo había escogido en el sector telecomunicaciones, es decir, debo hacer esta actividad respecto a otras corporaciones. Tú escogiste la CAR, ¿no? No entiendo tu pregunta, Juliana. Sí, tú hiciste la CAR, yo lo recuerdo muy bien, pero entonces no entiendo tu pregunta, o sea, porque me dices que habías escogido el sector de telecomunicaciones. Ah, por lo que tú estabas adelantando la actividad. Ok, bueno, Juliana, bueno, no, digamos que bueno, voy a hacer una regla de la excepción porque yo sé que muy juiciosa tú estabas adelantando la actividad desde antes de la sesión sincrónica. Entonces, ok, está bien, pero sí tienes que tomar una empresa referente en la que quizá, entonces mira, hagamos algo para tu caso específico. Toma una empresa referente, ¿sí? Esa empresa referente vas a analizar, digamos, quizá su reporte de su informe de gestión, su informe de sostenibilidad y vas a identificar de pronto en qué aspecto, en qué materia fundamental esté débil. Digamos, analizas frente a esos resultados y a esos compromisos como tal que plantee la empresa, tú vas a identificar de pronto sobre cuál vas a trabajar.
Y para eso entonces ahí sí ya construyes como tal la tabla de esas prácticas como tal de mejora, porque la idea es que sean un programa específico para una empresa, ¿sí? ¿Vale? ¿Todavía se salva tu trabajo? ¿Así? Listo. Vale. Cualquier cosita igual me estás preguntando, pero sí, digamos como que céntrate en una materia fundamental que tú digas, bueno, enfoquémonos en esta, ¿cómo se fortalecería? Y empiezas a tomar, digamos, esas prácticas externas que puedan ser referentes para mejorar esa materia de cómo se gestiona esa materia fundamental. Bueno, apreciados estudiosos, entonces, muchísimas gracias a ustedes por su participación tan activa en esta sesión. Les agradezco a ustedes, a Natalia y a Juliana, su compromiso de estar aquí conectados y de igual forma les agradezco a quienes asisten de forma sincrónica a esta sesión. No olviden que pues estoy atenta con mis contactos totalmente disponibles y abiertos para atender todas sus inquietudes. Así que bueno, espero cualquier saludo, comentario, pregunta, observación a través de los canales de comunicación. Les deseo muchos éxitos en este módulo 2. Recordemos que la evaluación, antes que se me olvide, la evaluación final cierra el domingo que cierra el aula, por lo tanto, posterior a esa no es posible presentarla para que la presenten de forma puntual. Y también les recuerdo, apreciados estudiosos, que tenemos un último encuentro de cierre. Ya me voy a dirigir para allá. Y en este encuentro de cierre, que es el 10 de julio, el 10 de julio, sábado 10 de julio a las 10:30 de la mañana tenemos un encuentro de cierre. Pero entonces, muy seguramente para ese momento ya pues parto a recordarles lo que les mencioné en el primer encuentro. Porfa, apreciados estudiosos, no olvidemos la importancia del reconocimiento docente porque en las próximas semanas se va a habilitar. Entonces, en cuanto se habilite, los invito a todos cordialmente que pues ingresen y realicen esas votaciones que realmente son importantes porque es una forma en la que ustedes nos evalúan, ¿sí? O sea, tiene una incidencia y un efecto importante en nosotros como parte de ese proceso de evaluación de nuestra gestión. Así que les agradecemos, o sea, voten primer, segundo, tercer puesto, el que ustedes conscientemente consideren que es en el que se debe, digamos, posicionar a sus docentes de las aulas activas, pero por favor, voten. ¿Listo? Una feliz tarde entonces para ustedes y bueno, buen término de semana, porque ya estamos a la mitad. Cualquier cosa, estaré atenta a sus comentarios e inquietudes. Feliz tarde, Natalia y Juliana, que estén muy bien, que tengan un buen descanso. Gracias, profe, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Vale, ya en unos momentos estaré colgando publicando en el aula la grabación. Gracias, profe. Un abrazo. Que estén muy bien. Igualmente, un abrazo para las dos.